Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Como pueden ver, ya hemos terminado el estudio del libro de Hechos. Creo que ha sido interesante para cada uno de nosotros. Y ahora vamos a dar inicio a lo que es un nuevo estudio de la escuela dominical, y en este caso va a ser el libro de Apocalipsis. Creo que nos va a llevar un poco más que el libro de los Hechos, pero de alguna manera vamos a irlo revisando, ya que estamos viviendo aquellos últimos días. Pero antes de seguir, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias por todas sus bendiciones. Damos gracias, Señor, por un día más de vida que usted nos da. Gracias porque este es el día que usted creó, Señor, el primer día de la semana. Queremos que usted sea alabado, queremos que usted sea engrandecido, queremos que usted, Señor, sea puesto por sobre todo, y que nuestras vidas sean un testimonio de ello. Le pido, Señor, que bendiga a los hermanos que van a ver esta lección, y si tienen alguna pregunta, que la envíen al WhatsApp que se les enviará al final. Más adelante vamos a ir haciendo algunas preguntas para que ustedes contesten. Sería buena idea de que ustedes pudieran quizás sacar una foto de donde están las preguntas para que después puedan responder. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y vamos a comenzar. Como les decía, vamos a comenzar el estudio del libro de Apocalipsis, y vamos a tener una introducción al libro. Apocalipsis es una palabra griega que se transliteró al igual que bautismo, y realmente significa revelación. La información que este libro entrega, podríamos decir que está tan al día como el diario de mañana. Y es de sorprender la clase de predicciones que se realizaron hace más de 2000 años atrás. Por más de 18 siglos, los misterios del libro permanecieron en gran parte inexplicados, y la mayoría de los pastores lo consideraban un libro cerrado. No fue hasta el siglo XIX que se volvió a tener interés en el estudio de este libro. Apocalipsis, o el libro de las revelaciones, es el único libro en toda la Biblia que contiene una promesa expresa de bendición para cualquiera que lea y preste atención a las cosas que están escritas en él. Estoy seguro que las imágenes y el simbolismo del libro hacen que la mayor parte de las personas se acobarde y no lo lea. Sin embargo, es necesario entender que el libro de Apocalipsis es como la estación central de la Biblia. Casi cada símbolo que hay en Apocalipsis ha sido usado en algún lugar de la Biblia, pero encuentra su cumplimiento final y su explicación en este libro profético, el último libro de la Biblia. Algunos han querido interpretar cada símbolo en forma completamente literal. Por ejemplo, cuando en Apocalipsis se menciona una langosta con cara de hombre y dientes de león, coraza de hierro y una cola que puede dañar, y alas que hacen un ruido como el estruendo de muchos carros, tiene Dios que crearla expresamente para que se ajuste a esta descripción. Pero yo más bien me inclino a que Dios podría utilizar en sus juicios algunos de los inventos del hombre moderno, que el apóstol Juan no podía describir con las palabras del siglo en que él vivió. Pero en el caso citado, las langostas bien podrían simbolizar algún tipo de helicóptero avanzado. Como pueden ver ustedes, hay una semejanza bastante grande entre un saltamonte, una langosta, y uno de los nuevos tipos de helicópteros de guerra. Aquí tienen otras fotografías en las que podemos ver la semejanza entre el helicóptero y un saltamonte. Y creo que ha llegado el momento en que despertemos y comprendamos que no solo estamos bajo el reloj de Dios, sino que estamos en el último tiempo. En el diagrama que aparece a continuación, ustedes pueden ver que se toma la porción desde el advenimiento o desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como el año cero, la línea verde. Después viene la muerte del Señor, y hay un periodo, si ustedes se fijan en la parte de abajo en amarillo, que se llama el periodo de los gentiles o la edad de la iglesia, que es un paréntesis profético.
Y nosotros estamos donde aparece esa flecha roja aquí en medio de los dos, donde es aquí nos encontramos aproximadamente, que es el momento previo al rapto y a la aparición del anticristo. Después vienen, siguiendo la flecha verde, un periodo que se divide en dos fases de 3 años y medio cada uno, que corresponde a la semana 70 de Daniel. Eso se va a ver más adelante, que son 7 años. Y durante ese tiempo, pasado el rapto, viene en el cielo el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y después la segunda venida presencial de Cristo con los santos, ya al monte de los olivos, ahí en Apocalipsis 19:1, y corresponde a Daniel 9:24. ¿Ya? Y en ese tiempo en la tierra se ha producido la aparición del anticristo, los primeros 3 años y medio de tribulación, y después vienen los 3 años y medio de la gran tribulación hasta que se termina con el Armagedón ahí en Megiddo. Y después de eso se produce un tiempo llamado, en el cual Satanás va a estar atado por 1000 años, después de los cuales, durante el tiempo en que este milenio, Cristo va a gobernar a su iglesia, con los santos. ¿Ya? Después de los 1000 años, Satanás es suelto y se produce el juicio del gran trono blanco, donde los que jamás recibieron a Cristo van al lago de fuego, que es la muerte segunda, y también se produce la batalla final donde Satanás es lanzado al infierno junto con la bestia, el falso profeta y todos los incrédulos. Y después de eso se producen cielos nuevos y nueva tierra y entramos a la eternidad futura. Eso es el gráfico que les presento en este momento. Cuando el sol descendió sobre el mar Egeo, un anciano caminó pesadamente hacia su vivienda. Deseaba pasar una noche renovada, pero como ya ocurría últimamente, no tendría ese privilegio. Compartía su caverna con una banda de criminales. Todos estos hombres habían sido exiliados a Patmos, la pequeña isla desierta del mar Egeo, por crímenes que habían cometido en el continente. Sin embargo, el único crimen que el anciano había cometido era haber dado a conocer la nueva vida en Jesucristo a quienes había encontrado. Por este delito, Domiciano, el emperador romano, lo había deportado a Patmos para que muriera de viejo o de hambre, pero Dios tenía otros planes. Allí en el exilio, Juan iba a recibir la más asombrosa revelación de los sucesos futuros que se haya concedido a la mente de un mortal. Las revelaciones dadas por Dios a Juan abarcan unos 20 siglos, pasando aún por sobre nuestra sofisticada tecnología. Pero lo mejor de todo es que Juan vio a Jesucristo mismo en una grandeza tal que las palabras humanas jamás podrían describir su visión. Fíjense por favor en Apocalipsis 1, del 1 al 3. Aunque muchas Biblias titulan el libro el Apocalipsis de Juan, en realidad el nombre correcto debiera ser el Apocalipsis de Jesucristo, o las revelaciones de Jesucristo. Este es el título que se da en la primera oración del libro. Es más adecuado porque Jesucristo es la figura central del libro en lugar de Juan el apóstol. Juan no concibió la idea de este libro, aun cuando había tenido una larga e íntima relación con el Señor Jesucristo. Cristo lo llamó para que fuera apóstol cuando era todavía un joven, y ahora el fogoso anciano estaba escribiendo a una edad de 85 o 90 años. En Apocalipsis, sin embargo, Juan, en forma muy franca, reconoce la fuente divina de su material y el procedimiento exclusivo por el que estas palabras de revelación pasaron de Dios mismo a su pluma y tinta. Los hechos que se presentan en el versículo 1. Primero, el tema, la revelación de Jesucristo. Segundo, la fuente y propósito. Dios la dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Tercero, el intermediario. Dios lo hizo enviándola por medio de su ángel.
Cuarto, el destinatario y escritor fue el siervo Juan. Entonces esta es la cadena progresiva, del Padre al Hijo, luego al mensajero especial de Cristo, esto es el ángel que llevó el mensaje, luego Juan y entonces nosotros. Juan pone énfasis en lo que él realmente vio y oyó, eso es lo que escribió en el libro. Aunque ciertamente no pudo comprender completamente todo lo que vio, Juan tuvo el cuidado de describir los sucesos exactamente como le fueron dados. Ninguna de sus palabras fue producto de una fértil imaginación. El libro de Apocalipsis, como les decía antes, es el único libro de los libros de la Biblia en que promete una bendición especial a cada uno de los que estudie con una mente receptiva. Sin embargo, los que andan buscando o curioseando no están incluidos en esa promesa, porque se dice que el lector además debe prestar atención a las palabras del libro a fin de obtener la bendición. La clave del misterio. Este libro está escrito de tal manera que cuando llega el momento oportuno en que se han de cumplir los sucesos de su tiempo descifran el significado del libro. Esto señala el por qué el libro de Apocalipsis no tenga mucho sentido para las personas de hace algunos siglos, y que fuera esta la razón por la que muy pocos tuvieron el deseo de estudiar su mensaje. El Apocalipsis está escrito de tal manera que su significado se aclara con el desarrollo de los sucesos mundiales. Es interesante saber que aún los grandes reformadores como Lutero, Zwinglio, Calvino y Wesley sabían muy poco de profecía y no dedicaron mucho tiempo a estudiar las verdades acerca del futuro, posiblemente porque pensaban que en su era no verían el cumplimiento de este libro. La era profética. Hay muchos más libros escritos acerca de este tema desde el comienzo del siglo pasado que en todos los siglos anteriores desde los tiempos apostólicos. El gran avivamiento e interés profético es realmente una de las señales importantes del fin de los tiempos. El gran profeta hebreo Daniel describe en el capítulo 12 de su libro que él se sintió muy confundido acerca de ciertas visiones que había tenido, porque no las podía comprender. Pero el ángel que le dio estas visiones le respondió ahí en Daniel 12, 4 en adelante. El ángel le dijo a Daniel que sus visiones eran de naturaleza profética y que el cumplimiento no sería comprendido por él ni por ninguna otra persona hasta el fin del siglo. También le dijo que a medida que se acercara el fin de la era, por lo tanto el conocimiento acerca de estas profecías se extendería mucho. Otra vez Daniel dijo ahí en Daniel 12 del 8 al 10 algunas preguntas al ángel, y el ángel le dijo a Daniel que en el tiempo del fin los sabios entenderían. En terminología bíblica, los sabios son las personas que estudian lo que Dios tiene que decir y son iluminados en cuanto a su significado por el Espíritu Santo. Desde que Juan escribió estas increíbles revelaciones y a través de los siglos, los hombres han recibido una bendición por medio de la lectura de estas revelaciones, aun cuando hayan entendido poco de lo que leían. Pero actualmente vivimos en una era muy especial. Ahora la promesa de la bendición lleva el consuelo sin precedente y el cumplimiento práctico para cada persona que deja que el Espíritu Santo ilumine las palabras que lee. La curva del tiempo. Un problema que hasta los estudiantes más sinceros de la Biblia a veces se encuentran en el libro de Apocalipsis es que su idioma parece tan figurativo, pero hay varias razones claves para el uso de tan abundante estilo simbólico. Es probable que la razón más importante sea que las predicciones del libro están muy lejos del idioma común de los días de Juan. Es decir, el lenguaje común de los tiempos del Nuevo Testamento no podía en forma adecuada llevar el mensaje. Después de todo, ¿cómo podría transmitir el mensaje de una catástrofe nuclear a alguien que vivía en el año 90 después de Cristo? La máquina del tiempo.
Podríamos decir que Juan fue puesto en una máquina divina del tiempo para ser transportado unos 19, unos 20 siglos hacia el futuro. Ahora, traten de ponerse en su lugar. Imagina por un momento que eres repentinamente lanzado 20 siglos hacia el futuro y que te ves frente a las maravillas de ese tiempo. Luego, recibes la orden de volver a tu siglo y escribir lo que has visto. ¿Cómo lo harías? Tendrías que describir cosas que no existen en terminología del tiempo en que vives. Te verías obligado a tratar de comunicar lo visto por medio de las palabras y cosas que conocemos ahora. Si alguien leyera ese escrito 20 siglos después, se sentiría obligado a buscar las claves para descifrar el significado de los símbolos. Esta es la razón por la que Juan usó símbolos. Nosotros podemos normalmente descubrir el significado de ellos al observar en qué forma se usan esos símbolos a través de las Escrituras. El libro de Apocalipsis es denominado a veces la estación central de la Biblia, porque muchos de sus símbolos encuentran allí su cumplimiento final. Se tiene que ser un estudiante de toda la Biblia para poder entender Apocalipsis. Juan empleó expresiones que pueden entenderse solamente cuando el cumplimiento profético está cerca. Por ejemplo, Juan describe una horrible guerra en la que llueve sobre la gente fuego y azufre. En esos días de Juan, lo único que podía producir fuego y azufre de esa manera era un volcán, que era una de las formas más terribles de destrucción. Sin embargo, esta es realmente la descripción clásica de los horrores de una explosión atómica, fuego y azufre. Es una descripción magistral de Juan. Antes de la invención de la bomba atómica, que en el fondo es la fusión del núcleo del átomo, ninguna fuerza destructiva conocida por el hombre igualaba a la fuerza de una erupción volcánica, ni siquiera acercarse a la descripción del fuego y azufre. En varios casos, Juan presenta en el libro de Apocalipsis la interpretación de la simbología en el mismo contexto. Ahora, con la ayuda de una concordancia podemos muy bien determinar el sentido de la mayoría de los demás símbolos. Quisiera que si ustedes tuvieran alguna consulta, alguna duda, la hagan llegar a través del WhatsApp que aparece a continuación. Y trataré de respondérsela. Más adelante iré entregando algunas preguntas para ver si están leyendo las lecciones. Vamos a terminar con un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de tener tu palabra, por el privilegio de saber que hay una bendición para quienes estudian y entienden lo que este libro está tratando de decirnos. Ayúdanos, Señor, a ser hijos entendidos. Ayúdanos, Señor, a ser hijos que realmente se preocupen por lo que es tu voluntad y que la hagan. Te pido una bendición, Padre Santo, para todos los que han participado y seguirán participando. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.